enviada. De hecho, está enviada hace rato. A pesar de que hoy día vamos a ver un temita que me faltó de dar de la unidad 6. Pero la unidad ya se la envié a Andrea. Bueno. Bueno, vamos a alargar la clase de hoy, jóvenes. Nos quedó un temita pendiente de la unidad 6 y después pasamos directamente a la 8. Yo creo que creo, Florencia ya es un número que tenemos más o menos un número que suele ser este, común que tengamos en clase. Sí, sí, igual si siguen entrando los sigo admitiendo, No, pero sí. por supuesto, por supuesto. Yo voy a ir empezando entonces. A ver.
Bueno, como siempre, alguna duda, alguna pregunta, me interrumpen. ¿Se acuerdan que en esta unidad, en la unidad 6, hablamos de imposición al consumo, impuesto a los gastos, impuesto a las transacciones, imposición indirecta en general? Hemos visto prácticamente todo, excepto el impuesto a los ingresos brutos y también un temita muy importante que es el vinculado con el convenio multilateral que se lo voy a explicar. Es un mecanismo de coordinación entre las distintas provincias para repartir bases imponibles cuando se dan determinadas circunstancias. Bueno, nosotros hemos hablado algo ya de ingresos brutos. Ustedes tienen que acordar. ¿Cuándo hemos hablado de ingresos brutos? A ver, alguien que se acuerde. Ni idea, profe. Miren, me voy a volver. ¿Se acuerdan? La alternativa para grabar el consumo. Directa no la usamos, indirecta. Dentro de la indirecta tenemos internos y externos. Los externos los vamos a ver después. Los internos eran generales y específicos. Dentro de los generales había monofásicos y plurifásicos. Y los plurifásicos eran acumulativos, y acá lo cito, ingresos brutos, y no acumulativo IVA. ¿Y por qué decíamos acumulativo? Porque este tipo de impuestos como el de ingresos brutos, por su forma, por la forma que tiene de determinación y de base imponible, tiene en sí mismo una serie de incorrecciones que lo hacen un impuesto absolutamente desechable. Y distorsivo. ¿Se acuerdan cuando vimos piramidación y acumulación? ¿Se acuerdan de eso? Cuando vimos piramidación y acumulación. ¿O no se acuerdan? No, profe. A ver, para que a mí me quede claro, porque no quiero que quede ningún tema sin dar. Que algunos, por favor, que algunos de ustedes, la semana pasada no tuvimos clase, pero sí tuvimos la anterior. Alguien que me diga, que me oriente, dónde dejamos o qué dimos de esta unidad. Yo voy a ver mis notas también, a ver si. Yo me imagino que alguno de ustedes tomó nota en la clase. Yo, profe, la clase esa no fui. Estamos hablando no del miércoles pasado, sino del miércoles anterior, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, pero volvamos para atrás. Yo voy a ver acá. Hoy es 12. El 5 no tuvimos clase, pero me tengo que retrotraer al 28. ¿Qué dimos el 28? El 28, en finanzas, vimos unidad 6. Y acá puse falta de ingresos brutos y la di virtual. Por eso quiero ver a ustedes qué conocen, qué han visto de esto, chicos, porque si no, lo voy a dar de nuevo. Yo tenía una nota, profe, hasta la diapo 27 como una ayuda de memoria, ¿no? ¿De la 6? Creo que sí. ¿Puede poner por la duda?
Sí, la diapo 27 y ya estamos terminando prácticamente con la diapo 27. Mira. Mira. Estamos hablando de IVA. Regla de tope que di. Y acá termina, ¿eh? Creo que ese día usted, profe, había salteado una diapositiva. Exactamente, el impuesto a los ingresos brutos. El tema, a ver, yo empecé hablando de que les iba a dar a ustedes ingresos brutos, porque en mis notas también tengo exactamente lo mismo. Pero me llama la atención, y ahora vuelvo al principio, me llama la atención que ustedes no se acuerden de estos temas, que es una distorsión de este impuesto sobre los ingresos brutos. ¿O no lo diga eso? Piramidación y acumulación, creo que sí lo explicó, profe, pero no me fijé todavía en los apuntes. Claro, yo Entero. también creo haberlo explicado, pero de todas maneras, escúchenme, para que no, rápidamente voy a hacer un comentario. Vamos a ver el impuesto a los ingresos brutos, un impuesto típicamente provincial en Argentina. Estaría dentro, en la clasificación esta que tenemos al comienzo, sería un impuesto plurifásico acumulativo. Plurifásico porque graba distintas etapas, acumulativo porque tiene el inconveniente de que, ya lo vamos a ver en un ejemplito que yo hago, tiene el inconveniente de que cuando pasa a la etapa siguiente, ya tiene dentro de los costos el impuesto pagado en la etapa anterior, como también la base imponible del impuesto en la etapa anterior. Entonces, por eso se dice que va acumulando y al último se termina pagando un impuesto que repercute sobre las bases imponibles acumuladas o que inciden en bases imponibles acumuladas. Por eso se llama efecto acumulación, situación o circunstancia que no se verifica en el impuesto al valor agregado, que viene a ser un impuesto plurifásico no acumulativo. A ver. La piramidación era el aumento del precio final. En la piramidación, el aumento del precio final es mayor que el impuesto aplicado, por utilizar un margen de beneficio, markup. Y acá en el ejemplo, nosotros decíamos que la piramidación tenía que ver con el precio de venta, ya en la última línea de la filmina. Piramidación es igual al precio de venta con impuesto menos el precio de venta sin impuesto menos la recaudación. Y eso, en principio, tendría que dar cero. El precio de venta con impuesto en la etapa final son 179. El precio de venta sin impuesto son 169. Y la recaudación de un impuesto en la plurifásico en cada una de las fases sumó 8,16. Y aún así, el precio se incrementó no 8,16, sino, perdón, no, claro, el precio se incrementó no 8,16, sino 10 pesos, quedando una piramidación de 2,17. Es una distorsión que tiene como origen, queda definido en el mismo concepto, donde el aumento del precio final es mayor que el impuesto aplicado por utilizar ese margen. Y el margen, acá hemos puesto, salvo en la primera etapa, el margen es del 30%. Pero el margen es lo que agrega cada etapa. Y justamente el impuesto al valor agregado,
que por eso yo pongo acá BA, valor agregado, no tiene ese problema. No tiene ese problema, ¿por qué? Porque graba exclusivamente lo agregado en la etapa. En cambio, en el caso de la piramidación y la acumulación, no es así. Fíjense el caso de la acumulación. Decimos que se cuantifica determinando la diferencia entre los recaudados por un impuesto a las transacciones, ingresos brutos, y un IVA a igual a alícuota. Supongamos que la alícuota del IVA y del ingreso bruto sea el 2%. La recaudación de un, tomando el ejemplo anterior, la recaudación de un impuesto a las transacciones es 8,16. Esto que hemos visto acá. Y la recaudación de un impuesto al valor agregado sería 3,38. ¿Y de dónde surge ese impuesto al valor agregado? Me vuelvo. ¿Se acuerdan que lo que agregamos en cada una de las etapas es lo que consideramos valor agregado? 100 más 30 más 39, que en definitiva era el beneficio, en ese caso, lo que se agregaba. Esos 169 serían la base imponible del impuesto al valor agregado. Base imponible 169. Le aplico la alícuota del 2% y me da 3,38. Los 4,78 de diferencia es el efecto acumulación. El efecto acumulación. Me vuelvo atrás y decimos que la acumulación es la mayor recaudación debido a la acumulación o repetición de la base imponible y aplicación de impuestos sobre impuestos. Se cuantifica, después lo pongo de nuevo a este concepto, se cuantifica determinando la diferencia entre lo recaudado por un impuesto a las transacciones, como ingresos brutos, y un IVA a igual alícuota. Esto nos pone en evidencia, estos efectos distorsivos, nos pone en evidencia los efectos distorsivos de un impuesto como el de ingreso bruto, tal cual como está estructurado en Argentina. Agregámosle los otros conceptos que están allí, que ya los expliqué: distorsión de precio relativo, sesgo anti-exportador, sesgo pro-importador y promoción a la integración vertical de empresas. Vale decir, todas situaciones que no son para nada positivas y que tienen en el impuesto a los ingresos brutos esa característica que lo hacen un impuesto de muy fácil recaudación, pero con todas estas limitaciones. Yo creo que les comenté a ustedes que en los distintos pactos fiscales la intención era sacarlos. Los distintos pactos fiscales, ya vamos a ver un poquito en la unidad de federalismo fiscal, vamos a hablar de un poco de los pactos fiscales realizados entre nación y provincia, entre los cuales existía el planteo de eliminar este tributo provincial, que en algunos momentos fue eliminado para las etapas iniciales, vale decir, la etapa de producción primaria y manufactura, quedando solamente para la etapa final. Pero después las necesidades recaudatorias de las distintas provincias paulatinamente lo fueron incorporando y hoy día lo tenemos con plena vivito y coleando y con plena vigencia. Bueno, hecho este comentario, vamos a hablar un poquito del impuesto a los ingresos brutos. El impuesto a los ingresos brutos decimos que es un impuesto plurifásico porque grava todas las etapas de comercialización y acumulativo porque grava todo el valor comercializado en la etapa, es decir, grava los ingresos o ventas. En La Rioja, acá vamos a hacer alguna mención legal de este tributo. Decimos que en La Rioja su regulación está en la ley, en el Código Tributario 6.402 y en la ley impositiva anual. ¿Qué es eso? El Código Tributario es la norma donde están, que contiene todos los impuestos vigentes en la provincia de La Rioja y también los aspectos menos móviles
Entonces, comprende los aspectos generales, contiene la normativa general para todos los impuestos y la normativa especial para cada impuesto. Pero la ley impositiva anual es la que contiene los datos vinculados a los mínimos no imponibles, a las alícuotas, porque esa sí puede probablemente ir variando a lo largo del tiempo. Vale decir, el código es más rígido, más invariable, mientras que la ley impositiva es justamente un instrumento que el fisco o el gobierno puede utilizar para aumentar o bajar los impuestos respectivos. Bien, el sujeto pasivo, ¿quién es? Las personas físicas, las sociedades y otros entes. Cuando hablamos de otros entes, podemos hacer otros entes que ya vamos a ver cuál es el hecho imponible. Pero en principio veamos personas físicas y sociedades. Por supuesto, cuando realicen actividades gravadas con el impuesto, van a ser sujeto pasivo. ¿Cuál es el hecho imponible? El hecho imponible está especificado, delimitado en el 162 de la ley, del Código, y dice, por el ejercicio habitual y a título oneroso en el territorio de la provincia de La Rioja, de comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locación de bienes, obra o servicio de cualquier otra actividad, a título oneroso, ya sea lucrativa o no, cualquiera sea el lugar donde se realice y la naturaleza del sujeto que la ejerza, pagará anualmente un impuesto con arreglo a las normas que se establecen en el presente título. Bueno, muy largo, pero vamos a sintetizar. Hecho imponible. El ejercicio habitual y a título oneroso en el territorio de la provincia de La Rioja, ya sea comercio, industria, profesión, todas las actividades o la mayor cantidad de actividades que se ejerciten en términos de onerosidad, ejercidas a título oneroso. Lo de lucrativa o no, no está en contra del título oneroso. Puede ser una actividad no lucrativa, pero ejercida a título oneroso. Por supuesto, desarrollado en el territorio de la provincia de La Rioja. Entonces, el hecho imponible, para que les quede claro, es el ejercicio habitual y a título oneroso en La Rioja de una actividad que puede ser profesión, oficio, actividad comercial, industrial, locación de bienes, obras o servicios. Mientras que la base imponible, decimos que la base imponible es la cuantificación del hecho imponible. Esa es la definición. El Código Tributario de La Rioja establece que la base imponible está determinada por los ingresos brutos de vengados. Entonces, el hecho imponible es el ejercicio de una actividad realizada en el ámbito de una actividad comercial, industrial o de servicio, realizada en el ámbito de la provincia de La Rioja, y la base imponible son los ingresos brutos devengados por esa actividad. Antes de avanzar en eso, les voy a comentar algo porque hemos hablado en la clase anterior del impuesto al valor agregado. ¿Y qué se diferencia el impuesto al valor agregado de esto que estamos hablando? En primer lugar, la definición en la clasificación que vimos antes. Uno es un monofásico, plurifásico acumulativo y el otro es plurifásico no acumulativo. Pero también el hecho imponible se considera que es distinto el hecho imponible en el IVA que en el impuesto de los ingresos brutos, a pesar de tener bases imponibles similares. Porque en el impuesto al valor agregado, el hecho imponible es la venta de cosas muebles efectuada por un habitualista en el territorio del país. Mientras que en el impuesto al ingreso bruto es el ejercicio a título oneroso de una actividad de comercio, industria, profesión. Vale decir, los hechos imponibles no son iguales. Eso para que lo tengan en cuenta, es una situación que la van a ver bien cuando les toque ver, creo que impuestos juntos. Exenciones. ¿Me van siguiendo? ¿Me escuchan bien?
Sí, profe. Exenciones. Bueno, también la norma dispone que hay algunas exenciones. Por ejemplo, están exentos, esto es a título, jóvenes, es a título enunciativo, para que ustedes, obviamente que el artículo 182 es muy largo, y no es el propósito de ponerlo en una filmina, pero yo les cito algunas como para que ustedes conozcan. Y le voy a hablar un poquito de historia también, de evolución de este artículo. El inciso en este artículo 182 nos dice que están exentos los productores primarios. Los productos primarios siempre que no superan la suma que la ley fija. Por ejemplo, la minería 2.400.000. O sea, antes la minería o la agricultura estaban totalmente exentas del impuesto a los ingresos brutos. Hoy por hoy, la minería o la agricultura está exenta por una suma baja, por una suerte de, llamémosle, de mínimo no imponible o mínimo exento, y a partir de allí paga el impuesto la actividad primaria, como les digo, ya sea la minería, ya sea la agricultura, ganadería y pesca. Lo mismo que la producción de bienes. Desde los años 90, que ya lo vamos a ver cuando veamos federalismo fiscal, que se firman los pactos fiscales, desaparece el impuesto a los ingresos brutos para la producción de bienes, para decir, para la industria manufacturera. Pero, modernamente, ya desde hace unos cuantos años a esta fecha, la producción de bienes está alcanzada con el impuesto a los ingresos brutos, pero no, acá no puse la cifra, que está en la ley impositiva, pero siempre con un mínimo exento. Esto es, a partir, cuando las ventas superan ese mínimo, están alcanzadas con el impuesto. ¿Qué quiere decir esta pequeña historia? De que lo que antes estaba exento, hoy por hoy, salvo en actividades pequeñas, están grabados. Sumado naturalmente a la etapa de comercialización, que está totalmente grabada. Ustedes se fijan, uno es productores primarios y otros productores manufactureros, o productos manufacturados. Perdón. La alícuota. La ley impositiva establece distintas alícuotas, pero la general en La Rioja es el 2,5 sobre los ingresos de vengado. O sea que yo, para calcular el impuesto, los ingresos de vengado es la base imponible y la alícuota más general del tributo es el 2,5% en La Rioja. Bueno, el periodo fiscal son año calendario, 11 anticipos mensuales y un ajuste final calculado sobre base cierta. Bueno, ¿qué significa todo eso? El periodo fiscal es el año calendario. Pero en la práctica, las declaraciones juradas son mensuales y se hacen sobre base cierta, por lo tanto, el periodo fiscal debería ser mensual. Y por supuesto, se presentan todos los meses, cada sujeto pasivo debe presentar todos los meses su declaración jurada. Este impuesto, después, a ver, ahora vamos a hablar de otro tema, siempre de ingresos brutos, ¿no? Este impuesto a los ingresos brutos, como les dije, es un impuesto muy rechazado por la doctrina, pero de muy buen rendimiento fiscal. Por lo tanto, los gobernadores de provincia siempre insisten en su vigencia. Es más, en algunas jurisdicciones, el impuesto sobre ingresos brutos está en el orden del 5%, como es el caso de Córdoba. Y a su vez, en Córdoba, por ejemplo, tienen una suerte de impuesto sobre los ingresos brutos, pero municipal, con lo cual se agrava severamente estas distorsiones que estamos comentando. Bien. Ahora vamos a hacer un comentario, les voy a comentar sobre el convenio multilateral. ¿Y qué es el convenio multilateral? Ahora que tenemos más o menos una idea de lo que es el impuesto sobre el ingreso bruto. Acá pongo una fecha,
que es de agosto del 77, que se firma el convenio multilateral. ¿Y de dónde viene este convenio? Es un acuerdo entre las provincias de la República Argentina con el propósito de distribuir la base imponible del impuesto a los ingresos brutos entre las mismas, cuando el ejercicio de la actividad se realiza en dos o más jurisdicciones mediante un proceso económicamente inseparable, de manera tal que corresponda atribuir el total de los ingresos brutos al conjunto de las jurisdicciones. Artículo primero del convenio. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a dar un ejemplo para que comprendamos el porqué de la necesidad de este mecanismo denominado convenio para distribuir bases imponibles. Resulta ser que yo tengo un negocio en la provincia de La Rioja de electrodomésticos y pago por todas las ventas realizadas en la provincia de La Rioja, como hemos dicho, ¿cierto? Por los ingresos de vengada en la provincia de La Rioja voy a pagar. Perfecto. Decido poner una sucursal en Catamarca. Bien. Catamarca dirá, bueno, ustedes dirán, bueno, que le cobre el ingreso bruto a Catamarca. Pero justamente por lo que dice el primer párrafo de nuestra filmina, cuando el ejercicio de la actividad se realiza en dos o más jurisdicciones, y como se trata de un proceso económicamente inseparable, se puede atribuir el total de los ingresos al conjunto de las jurisdicciones. Quiere decir que Catamarca podría cobrarme por los ingresos de La Rioja y Catamarca, y La Rioja podría cobrarme por los ingresos de La Rioja y Catamarca. ¿Qué ven ustedes en eso? Se cobra 2 veces el mismo impuesto. Claro. Hay superposición o imposición múltiple, como decimos más abajo. ¿No es cierto? Por esa posibilidad, a mí me dicen, la unidad económica es única, aunque esté separada en dos jurisdicciones. Entonces, con ese concepto le puedo cobrar sobre todas las ventas. Pero si eso me hace La Rioja y eso me hace Catamarca, vamos a tener doble o múltiple imposición. Entonces, se desarrolla este mecanismo para evitar esta múltiple imposición y tiene el propósito, y ya lo vamos a ver cómo, de distribuir la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos entre las jurisdicciones, ¿no es cierto? Cuando obviamente hay más de una jurisdicción. Y tiene a distribuir de modo tal de evitar esta imposición múltiple. Para ello vamos a ver que vamos a tener unas fórmulas, pero que también surgen de la expresión que a continuación vamos a estudiar. Nosotros decimos que se trata de evitar la imposición múltiple, que ya lo hemos planteado. Entonces, la parte general del convenio multilateral del 77 define un sistema general de distribución de la base imponible. Un 50% sobre la proporción de gastos totales que sufre la jurisdicción y un 50% sobre la proporción de ingresos totales que contribuyó a la jurisdicción. Entonces, se crea esta parte general, y me escuchan hablar de parte general, porque después el propio convenio multilateral, esto lo van a estudiar ustedes en la parte impositiva, acá lo estamos estudiando como un mecanismo de coordinación financiera vinculado a bases imponibles, vinculado a la forma de distribuir bases imponibles para evitar la imposición múltiple. Entonces, define un sistema de distribución de las bases, un poco en proporción de los gastos y otro poco en proporción de los ingresos. Pero para eso vamos a ver un ejemplo que me parece más apropiado.
Determinación de los coeficientes de distribución por jurisdicción. Eso que parece tan complicado, se los explico. Supongamos que tenemos dos jurisdicciones, la A y la B. Yo lo que tengo que buscar un coeficiente para A y un coeficiente para B. Y ya vamos a ver cómo funciona, porque la parte de abajo es un ejemplo. Pero quiero explicarles cómo está concebida la ecuación. El coeficiente de A, que podríamos decir A en La Rioja, y el coeficiente de B, Catamarca. Y nosotros somos la empresa que vendemos artefactos del hogar. ¿No es cierto? Pero tenemos sede en La Rioja y tenemos sede en Catamarca. Entonces el convenio me dice, usted va a repartir la base imponible en virtud de los gastos y en virtud de los ingresos. ¿Y cómo es eso? Y va a poner punto 50, vale decir el 50%, multiplicado por el gasto de A, le vamos a llamar A La Rioja, para que los entendamos. El gasto de La Rioja, en el periodo T-1, vale decir el año pasado. En el año 2021, aplico una fórmula que es 50 por 0.5 por los gastos de La Rioja sobre los gastos totales del año pasado. Como se darán cuenta, yo necesito un balance para esto, ¿no es cierto? Para discriminar los gastos, porque la propia ley me dice, mire, usted puede hacerlo y da un listado de gastos, y para eso yo tengo que tener una contabilidad formal, para poder apropiarme y apropiar correctamente y hacer que funcione esta fórmula. Entonces, el 0,50 por los gastos de La Rioja del año pasado sobre el total de gastos del año pasado, más el 50%, el otro paréntesis, más el 50% de los ingresos de La Rioja del año pasado respecto de los ingresos totales del año pasado. Eso me va a dar igual a un coeficiente de gastos e ingresos de La Rioja, pero para el periodo T, vale decir para el 2022. Es decir, usé datos e información del T-1 2021 para generar un coeficiente que voy a aplicar en el periodo T, que es 2022. ¿Se comprende? Sí, profe. Hago lo mismo con Catamarca, que sería B. Hago lo mismo. Le aplico el 50% sobre los gastos de Catamarca del año pasado, sobre los gastos totales. La otra parte de la suma, ¿no es cierto? Entre paréntesis tenemos el 50% de los ingresos de Catamarca del año pasado sobre los ingresos totales. Y me da el coeficiente de gasto, perdón, el coeficiente de gasto e ingreso de Catamarca, pero para el año 2022, vale decir el periodo T. Vuelvo a decir, utilicé la información del año T-1 para generar el coeficiente del año T. De esta, ¿qué? Ya lo van a ver, pero ¿cuál es la primera reflexión, ustedes que saben matemáticas? ¿Cuál es la primera reflexión que le trae la mirada rápida de los coeficientes? Puede ser, profe, lo de marginal, proporción marginal, algo así. No. Yo me quiero referir a una cuestión matemática un poco más básica, que es lo siguiente. La sumatoria de los coeficientes, en este caso tenemos dos provincias, pero hay gente que tiene actividad en un montón, ¿no es cierto? Pero supongamos que son dos provincias. Siempre tiene que dar igual a 1. La sumatoria de los coeficientes siempre me tiene que dar igual a 1. Y por eso ustedes van a ver que yo en el ejemplo que doy, digo, por supuesto este ejemplo lo hice en el año 20,
ventas netas de abril del 20, 100.000 pesos, pero venta neta de La Rioja y Catamarca. Como tengo calculado los coeficientes de ingreso y gasto de A es el 0,70 y el de B es 0,30. Me da 1. ¿Está bien? Entonces, me voy a La Rioja, que es A. Multiplico el 0,70 por los 100.000, me da 70.000. 100.000 es la venta total de ambas jurisdicciones. Entonces, pongo 0,70, el 70% de 100.000 son 70.000. Las multiplico por, a ese 70.000 me da la base imponible de La Rioja. La multiplico por la alícuota general de La Rioja, el 2,5, me da 1.750, que viene a ser el impuesto a los ingresos brutos de A, o sea, La Rioja, para el periodo abril 2020. Hago lo mismo con Catamarca. Y ya, que yo ya sé que me daba 0,30 el coeficiente. Y lo multiplico por los 100.000. Fíjense, yo no puedo distribuir más ventas que la que tengo, porque los mismos índices me están indicando que la sumatoria de ambos es igual a 1. Entonces, Catamarca, si La Rioja dio 70, Catamarca va a dar 30. Si La Rioja hubiera dado 40, Catamarca daría 60. ¿Me comprenden? Entonces, hacemos lo mismo. 0,30 da Catamarca por 100.000, que es la totalidad de las ventas consolidadas. O sea, quiere decir que en ambas jurisdicciones me da 30.000. Los 30.000 le aplico la alícuota de Catamarca, que es 3%, a nuestros fines, me da 900 pesos. Y ese viene a ser el impuesto a los ingresos brutos de B, o sea, de Catamarca, correspondiente al periodo fiscal abril del 2020. ¿Se comprendió? Sí, profe. ¿Y cómo haría, profe, en ese caso usted para saber el valor de coeficiente de A directamente en vez de, o solamente los tienes, o sea, 70-30 no? ¿O hay una forma de calcular? No, yo saqué, supongamos, acuérdense que utilizamos los datos, el balance ya cerrado, el T-1, y surge, del T-1 surge el T, vale decir, el coeficiente que voy a usar para el año siguiente. Yo no sé si te entiendo bien la pregunta, pero no significa que todos los años me va a dar 70-30. Porque tiene que ver con los gastos e ingresos atribuibles a cada jurisdicción. Pueden cambiar. En una de esas, el año siguiente me da 50-50. Pero lo que quiero decir es que, primero, no hay duplicación de base imponible. Y la pregunta que usted le podría hacer es, oiga, ¿y por qué no le hace pagar a Catamarca por lo que es de Catamarca y a La Rioja por lo que vendió en La Rioja y se terminó la historia? Porque ustedes podrían pensar eso. Porque, y aquí, a ver, se considera a la unidad económica como una cuestión única. Por lo tanto, debe tributar por la totalidad de sus ventas en cada una de las jurisdicciones. Entonces, esta forma que estamos planteando y que la desarrolló este convenio firmado entre todas las provincias, denominado multilateral, de hace unos cuantos años ya, del 77, permite primero evitar la imposición múltiple. Y segundo, hace falta que las empresas tengan, obviamente, los sistemas contables que permitan proveer de la información que aquí estamos solicitando. Pero no quiere decir que todos los años tengan que dar el mismo coeficiente, para nada.
porque puede haber cambios en la estructura de lo que sí tiene que dar uno, la sumatoria de los coeficientes. Pero después de allí pueden ir variando. Me detengo un segundo. Me detengo un segundo para comentarle algún efecto en las finanzas públicas de este convenio multilateral. Supongamos que tenemos la producción yerbatera de Misiones. Misiones produce yerba y en líneas generales la mayoría de la yerba, vamos, este es un supuesto para que nos entendamos. La mayoría de la yerba se consume en Buenos Aires. Y se consume en Buenos Aires, por lo tanto se factura en Buenos Aires. Y resulta ser que Buenos Aires, la jurisdicción de Buenos Aires se quedaría con con el impuesto a los ingresos brutos por la yerba producida en Misiones. ¿Por qué? Porque fue consumida en Buenos Aires. ¿Me siguen con lo que le estoy comentando? Sí, profe. Claro, o sea, supongamos que en Misiones no se consume la yerba, sino se consume todo en Buenos Aires. Quiere decir que le estamos dando gratuitamente base imponible a Buenos Aires. Una provincia productora le pone a disposición de una provincia consumidora su producción, siempre hablando de este impuesto que estamos conversando. Por eso que con muy buen tino aparece la distribución de las bases imponibles también en función el 50% en proporción de los gastos que sufre la jurisdicción y el otro en función de los ingresos totales a los que disculpen. El otro 50% en proporción a los ingresos totales a los que contribuye la jurisdicción. ¿Y qué es esto? Le permite obtener recursos del impuesto sobre los ingresos brutos a las unidades productoras y no solo a las unidades consumidoras, o a las regiones productoras y no solo a las regiones consumidoras. Porque resulta ser que yo tengo el cultivo en Misiones, tengo la fábrica elaboradora de la yerba mate, las envasadoras, cargo todo eso en el camión y se vende en Buenos Aires. Y todo queda para la jurisdicción de Buenos Aires por la aplicación de eso, del impuesto al ingreso bruto. Entonces dice, no, mire, vamos a hacer una cosa. A la base imponible, otra forma de distribuir las bases va a ser el 50% en función de los gastos. Porque dice Misiones, yo tengo poca venta en Misiones, pero acá sí tengo todo el gasto. El gasto de la plantación, el gasto de la elaboración, vale decir, gastos en todos los sentidos, ¿no es cierto?, que justifican largamente la posibilidad de utilizar esta forma, que en el fondo, para lo que me sirve, es para distribuir base. ¿Se ha comprendido, jóvenes? Sí, profe. Bueno. Bueno, ya estamos hablando del impuesto al valor agregado. Yo lo que quería comentarles es que el impuesto al ingreso bruto ha traído muchas, como les expliqué, tanto el efecto piramidación, acumulación y todos esos otros sesgos pro importador, anti exportador, etc. A todo eso le apareció la problemática de la imposición múltiple, pero que fue de alguna manera atenuada por la aparición del convenio multilateral. Por eso lo consideramos nosotros un instrumento y una herramienta que por lo menos le ha dado alguna equidad a este fenómeno. Bien.
De esto yo ya no tengo más. Profe, Sí, las cadenas de supermercados que están distribuidos en distintas jurisdicciones como Walmart, ¿ellos pagan los impuestos de esta manera? claro. ¿Pagan convenio multilateral? Ellos pagan convenio multilateral, absolutamente. O sea, Walmart tiene en todas las jurisdicciones, utiliza el mecanismo de convenio. Imagínense Walmart, esas grandes cadenas, el BEA, que están en todo el país. Imaginémonos la insensatez que sería cobrarle, que cada jurisdicción le pretenda cobrar por la totalidad de su ingreso. ¿No es cierto? Entonces, el convenio multilateral de alguna manera viene a poner un poco de, por lo menos justicia en lo que se refiere a este impuesto y en lo vinculado a la doble o múltiple imposición, que de alguna manera la resuelve con ese mecanismo de 50% en función de los gastos y el otro 50% en función de los ingresos. Pero también tiene en el convenio multilateral también tiene, yo he hablado, les he comentado cómo funciona el régimen general, pero después hay regímenes especiales que les voy a citar uno, por lo menos, para que ustedes sepan que existen regímenes diferenciales de convenio multilateral por actividades. Por ejemplo, la construcción. La construcción, sobre todo, una empresa que tienes por sede en San Juan, hace una obra pública en La Rioja, hace un camino en La Rioja. ¿Cómo hacen para declarar impuestos al ingreso bruto? Ya el convenio multilateral, frente a esas cuestiones que son bien puntuales, que le llama regímenes especiales, le dice, mire, usted va a tributar el 90% en la jurisdicción donde se hizo la obra y el 10% en la jurisdicción donde tiene la sede de la empresa. ¿Me comprenden? Y está bastante razonable que sea así. En los dos lados hay gastos, pero también hay gastos en el lugar donde la empresa tiene sede, aunque no haya facturado nada allí. Entonces, tiene un mecanismo que le permite atribuir a esa jurisdicción un poco de, un coeficiente, por lo menos en función del gasto, para ser atribuida a dicha jurisdicción. Bien. Bueno. A ver. Vamos a hablar un poquito de la unidad 7. Objetivo de un impuesto a los consumos selectivos, efectos de los tributos sobre la producción o consumo nacional de bienes transables y después un poco de imposición a las importaciones y a las exportaciones. Vamos a ver de qué se trata. Imposición sobre los consumos selectivos. ¿Se acuerdan? En la unidad anterior hemos visto impuestos generales e impuestos específicos en la clasificación de impuestos a los consumos. ¿No es cierto? Los generales hemos visto plurifásico, acumulativo, no acumulativo. Y después vimos impuestos selectivos. ¿Qué son impuestos selectivos? Impuestos que generan determinados consumos. Por eso habla de selectivo. Impuestos que generan determinados consumos. Estos tributos se insertan sobre las ventas, en el mercado de bienes, del lado del vendedor, por el lado de la oferta. ¿Me comprenden? Del lado del vendedor. ¿Se acuerdan el circuito económico que veíamos en el IVA? Bueno, en el lado derecho está el mercado de
en el circuito, viéndolo en la pantalla, en el lado derecho estaba el circuito del mercado de bienes y servicios y en el del lado izquierdo estaba el mercado de factores. Estos tributos se insertan sobre las ventas, vale decir, hay gente que compra y gente que vende en ese mercado. Por lo tanto, sería del lado del vendedor por el lado de la oferta. Sobre bienes específicos, vale decir, no son impuestos generales, sino específicos. Se pretende que la carga incida sobre los consumidores por el lado del uso de los fondos. Si ustedes se fijan en el cuadro ese, si lo hacemos revivir al cuadrito ese, vamos a ver que la familia tiene fuente de fondo, que son sus ingresos, y uso de fondos, que son a qué destinan esos ingresos, que puede ser a consumo o ahorro. Entonces, acá decimos que se pretende que la carga incida sobre los consumidores por el lado del uso del fondo, vale decir, cuando van al mercado y compran bienes y servicios. A ver las pautas. A medida que el tributo grave etapas más alejadas del consumidor, disminuye la posibilidad de traslación sin difundirse a otros mercados. Repito, a medida que el tributo grave etapas, estamos hablando de los impuestos selectivos al consumo, a medida que el tributo grave etapas más alejadas del consumidor, disminuye la posibilidad de traslación sin difundirlo a otros mercados. A ver, ¿qué quiero decir con esto? A ver. El impuesto, jóvenes, el impuesto interno a los combustibles. Es un impuesto que grava normalmente una etapa, pero que después se traslada. Lo pagan, el impuesto interno a los combustibles, lo paga el productor, o sea, la petrolera paga el impuesto, pero después va cargado al precio de venta. Y así lo recibe el mayorista, que lo traslada al minorista, que es el estacionero, y por último lo impacta en el bolsillo de los que consumimos el producto combustible. Pero acá yo estoy diciendo que a medida que el tributo grave etapas más alejadas del consumidor, porque la idea es que impacte en el consumidor la totalidad del tributo, típico impuesto indirecto, disminuye la posibilidad de traslación sin difundirse a otros mercados. Y ahora les doy el ejemplo que quise significar cuando puse. Resulta ser que, para poner un ejemplo típico, el chacarero usa el tractor, en el combustible del tractor para cultivar y para cosechar. Pero cuando compró el combustible, ya lo tenía al impuesto incluido. Por lo tanto, fíjense, el tributo se difundió a otros mercados, vale decir, al precio de los productos agrícolas, porque está contenido en el precio del combustible que sirvió para el tractor, que sirvió para cosechar. Entonces, los bienes deben estar terminados, aptos para el consumo. Se aconseja gravar en una sola etapa. ¿Pero qué es esto? Cuando pasa el ejemplo que yo les acabo de dar, el impuesto se esparció, no impactó en la última etapa, impactó en las etapas previas al consumo final. Porque ese trigo o esa soja ya va con un costo que tiene un impuesto adentro y que realmente en la práctica debieras posibilitar ser tomado a cuenta y no incorporado al costo de los productos que cosechamos, conforme al ejemplo que estoy dando. ¿Me comprendieron lo que dije? O más o menos. Dígame. No, profe. Nada. A ver.
Yo soy productor agropecuario y compro gasoil para el tractor o para la cosechadora. Cuando compro el gasoil, el precio está incluido en el precio del gasoil. Perdón, el impuesto está incluido en el precio del gasoil. Y no soy consumidor final, porque lo estoy utilizando como insumo para producir otro bien, que va a ser grano de soja. ¿Qué dice la teoría? Podría actuar como IVA. Usted debería permitir que yo compute de otra forma ese impuesto, pero no hacer que me cargue totalmente en el costo, porque yo ya estoy poniendo ese impuesto en el costo del kilogramo o de la tonelada de soja. Ya está impactada por un impuesto. Entonces, lo ideal sería que se permita computar, que se tome a cuenta de otro impuesto, pero no tomarlo como un costo, porque si no está absolutamente encareciendo el valor de la producción innecesariamente, porque la idea es que actúe sobre este impuesto, actúe sobre el consumidor final. Cuando yo fumo el cigarrillo, cuando compré la etiqueta de cigarrillo, estoy pagando el impuesto interno a los tabacos. Cuando yo consumo y lo pongo en mi auto al litro de nafta, estoy actuando como consumidor final. ¿Me comprenden? Pero cuando yo lo utilizo en el campo, no estoy actuando como En la producción consumidor. de otros bienes sería. Claro, claro. Por eso, a medida que el tributo grave etapas más alejadas del consumidor, disminuye la posibilidad de traslación sin difundirse a otros mercados. Quiere decir que impacte en otros mercados. ¿Se comprendió un poquito más? Sí, profe, Sí, como profe. que un impuesto termina incidiendo en otro. Claro. Y en los precios, por eso es tan importante el tema, y yo me detengo un poquito en esto, para que ustedes lo comprendan correctamente, porque por otro lado, además de ser, estamos hablando de un concepto teórico, se refleja en la realidad argentina hoy por hoy, porque existen esos impuestos. Bueno, aparecen también otros, asumen valor los llamados impuestos ecológicos, que tienden a gravar productos contaminantes, corregir externalidades o exceso de gravamen. Bueno, otros criterios para poner un impuesto sobre los consumos selectivos. Esto ya es más moderno. Ustedes van a escuchar en la literatura que hay impuestos ecológicos, que justamente, como decimos acá en la filmina, tienden a gravar productos contaminantes o corregir externalidades negativas. Si ustedes saben que se fumiga incorrectamente con un glifosato, puede dar lugar a cuestiones de salud en las cercanías. Entonces eso sería una externalidad negativa. Y bueno, un impuesto ecológico verde trataría de corregir lo mismo, en general, productos contaminantes, aquellos que afecten napas de agua u otros cultivos. Entonces, en el mundo empezaron a aparecer estos impuestos ecológicos o verdes para tratar de atenuar los efectos negativos. Pero esto ya es otra cosa del problema. Esto no es lo mismo que el problema que yo les planteaba del productor cuando cultiva la soja. Es también generar otro tipo de impuestos que cubran esos riesgos, como pueden ser las externalidades negativas, que la doctrina ha denominado impuestos ecológicos. Razones de empleo de los selectivos. Además de la función recaudación, tenemos, nuevamente les comento, los impuestos selectivos pueden ser impuestos a los combustibles, a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas,
De hecho, incluso a algunas bebidas gaseosas, a los seguros, a los artículos de tocador, shampoos, jabones. Puede ser a los objetos suntuarios. Algún tipo de, ya lo vamos a ver. Bueno, justamente los objetos suntuarios, grabar algunas manifestaciones importantes de riqueza. Ya lo vamos a ver también. Entonces, además de recaudar, de la función recaudación, tenemos